Bien, vamos a empezar entonces a hacer un problema de criterios de la primera y segunda derivada. Vamos a hacer un problema completo, donde vamos a utilizar lo que vimos en el video anterior. El problema que vamos a hacer ahorita es el problema que teníamos nosotros en nuestro video con el GeoGebra, ¿se acuerdan? X cúbica entre 3 menos x cuadrada sobre 2 menos 2x más 1. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, como lo hiciéramos en lápiz y papel, este ejercicio lo van a hacer ustedes ahí en su libro, en una hoja blanca. Ahí vamos a resolverlo. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es encontrar la primera derivada. La primera derivada de x entonces es 3x cuadrada sobre 3 menos 2x sobre 2 menos 2 y la vamos a igualar a 0. Entonces vamos a simplificarla. X cuadrada menos x menos 2 es igual a 0 cuando x cuadrada menos x menos 2 es igual a 0. A ver, vamos a hacer esto un poquito más para la izquierda. X cuadrada menos x menos 2 es igual a 0. Les recomiendo siempre que factoricen. A tratar de factorizar es más rápido, es mejor. Entonces nos queda x menos 2 y x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 2. Ya tenemos entonces los puntos críticos. Estos puntos críticos nos van a ayudar para determinar en qué intervalo la función es creciente o decreciente, y lo que tenemos que ver es que estos puntos críticos, cuando es, si uno es un máximo relativo, el otro es un mínimo relativo. Miren, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, lo primero que les voy a comentar que hagan es que los escriban así como en una recta numérica del menor al mayor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sustituir. Siempre les voy a recomendar, este es f' de x, acuérdense. Les voy a recomendar que sustituyan en la expresión factorizada. ¿Por qué? Porque en realidad no necesitamos saber cuánto sale, sino que necesitamos saber el signo. Y hay que sustituir antes del menos 1, por ejemplo. Antes del menos 1, ¿qué valor pudiéramos sustituir? El menos 2. Vamos a ver, por ejemplo, menos 2. Si yo sustituyo menos 2 aquí, nos quedaría menos 2, negativo, y menos 2 más 1, negativo, y menos por menos es más. Ya quedó, positivo. ¿Qué significa? Que antes del menos 1 la función es creciente. De menos 1 a 2 podríamos sustituir el 0 y sustituimos en la primera derivada. Si la primera derivada es positiva, la función crece. Si al sustituir en la primera derivada es negativa, la función decrece. Acuérdense, eso es lo que sabemos. Entonces en 0, aquí sería negativo y aquí sería positivo. Más por menos, menos. Por lo tanto, la función va a decrecer de menos 1 a 2. Acuérdense que aquí la primera derivada es 0 y aquí también la primera derivada es 0 porque vienen a partir de estos valores. Ahora, después del 2 pudiéramos sustituir en 3. Si x vale 3, 3 menos 2 es positivo y 3 más 1 es positivo y más por más es más. Entonces, esto nos va a ayudar para saber varias cosas. Por ejemplo, la función crece hasta menos 1 y luego va a decrecer. Eso es lo que va a pasar, por lo tanto, x igual a menos 1 es un máximo relativo. X igual a menos 1 es un máximo relativo. Y luego la función va a decrecer y luego va a crecer, eso es lo que dice. Y entonces x igual a 2 es un mínimo
relativo. Acuérdense que tenemos que escribir relativos porque en realidad no son los máximos ni los mínimos absolutos. Bueno, al menos eso no lo sabemos todavía. Son funciones polinomiales, entonces no son absolutos. Este es un máximo relativo. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos los intervalos donde la función va a crecer y va a decrecer de esto, de este pedacito de aquí lo sacamos. Por ejemplo, f de x, a ver, vamos a escribirlo con otro color. F de x es creciente. ¿En qué intervalos es creciente? Aquí y aquí. Entonces, de menos infinito a menos 1, unión, de 2 a infinito. Es lo que tenemos. X elemento. F de x es decreciente. ¿En qué intervalos es decreciente? Donde tengas un negativo y nada más lo tienes de 1 a 2. Entonces, de 1 a 2 es decreciente. Y ya tenemos el criterio de la primera derivada. Si nosotros queremos saber los puntos, el máximo relativo, el punto va a ser el menos 1, al momento de sustituirlo aquí en la función, el punto estará en menos 1,2.17 al sustituirlo en f de x. Y hay un mínimo relativo en 2, al sustituirlo en f de x, es menos 2.33. Eso es lo que tenemos con la primera derivada. Máximos y mínimos, donde la función es creciente, donde la función es decreciente. Este me dio esa información. Ahora, voy a utilizar la segunda derivada para ver concavidades. Yo sé que va a crecer hasta el menos 1 y decrecer hasta el 2 y lo va a volver a crecer en el 2. Pero pues no es lo mismo decir, ok, crece a menos 1, decrece hasta el 2 y lo vuelve a crecer, a decir crece y luego decrece y luego vuelve a crecer. Bueno, esto es muy poco probable que nos salga de esa forma. ¿Cómo sería la gráfica correcta? Pues hay que checar concavidades, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que vamos a graficar algo así porque ya lo habíamos hecho. Pero es por eso buscamos las concavidades. No es lo mismo que crezca de esta manera a que crezca de esta manera. Ambas están creciendo, pero es importante la concavidad. Y esto lo vamos a resolver, a ver, en este pedazo. Aquí. Ahora vamos a ver con el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada de x. Yo tengo que la primera derivada está aquí, x cuadrada menos x menos 2, y entonces la segunda derivada es 2x menos 1. F' de x es 2x menos 1. 2x menos 1 lo igualo a 0 y x es igual a un medio. Este se le llama punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Vamos a hacer otra vez esta línea para poder sustituir antes del menos 1 medio, antes del 1 medio y después del 1 medio. ¿Qué valores pudiéramos poner aquí? Antes del 1 medio pudiera ser el 0 y después del 1 medio pudiera ser el 1. Lo vamos a sustituir en la segunda derivada, acuérdense. Si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo. Y aquí es un punto de inflexión porque cambia de concavidad. Entonces, al sustituir 0, 2 es 0 menos 1, negativo. Significa que es cóncava hacia abajo. ¿Se acuerdan qué significa que es cóncava hacia abajo? Significa que si tú trazas una gráfica, trazas una tangente, la gráfica, la función va a estar por debajo de esa línea tangente. Eso significa
cóncava hacia abajo. Y después del 1 medio, al sustituir el 1, 2 menos 1 es 1, es positiva, aquí es negativa, aquí es positiva, significa que es cóncava hacia arriba, que si tú trazas una línea tangente, la función queda por arriba de esta. Entonces, ¿qué sabemos de esto? X igual a 1 medio es un punto de inflexión. F de X, a ver, vamos a escribirlo aquí. A ver si nos queda. F de X es cóncava hacia arriba de 1 medio, a ver, 1 medio al infinito. Y F de X es cóncava hacia abajo de menos infinito a 1 medio. Acuérdense que siempre vamos a poner paréntesis, nunca vamos a poner corchetes cuando escribamos intervalos, donde la función es creciente, decreciente, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Esa es toda la información que vamos a obtener, así. Y tengo que borrar todo esto para poder graficar. Entonces ya encontramos la primera derivada, la igualamos a 0, encontramos los puntos críticos, vemos cómo se comporta f' de x antes de menos 1, si es positivo, crece, si es negativo, decrece, si es positivo, crece. Y el cambio de crece y decrece, entonces menos 1 es un máximo, decrece y crece 2 es un mínimo. El punto de inflexión nos queda en 1 medio, menos 0.08. Esto es importante que nosotros lo encontremos. Las concavidades, segunda derivada la igualas a 0 y entonces vuelves a sustituir. Antes de 1 medio, negativo, cóncava hacia abajo. Después de 1 medio, positivo, cóncava hacia arriba. Lo tienes que escribir y tienes que escribir los intervalos. Recuerden que siempre con paréntesis. Y los puntos. Bien, ahora vamos a borrar aquí para graficar. Esta información que tienes aquí te va a ayudar a graficar. Tú lo vas a tener ahí en tu libro. Y yo aquí lo voy a ver. Bien. ¿Qué sabemos de esto? Yo sé que tenemos las raíces de la función, pues las raíces probablemente no las pueda encontrar, pero en este caso no las podemos encontrar. Hay que encontrar entonces, hay que sustituir los valores críticos, los puntos críticos, los puntos de inflexión y las raíces. Hay personas que hacen una tabla para graficar más o menos cómo se comporta la función. Recuerden que nosotros graficamos de izquierda a derecha, entonces tenemos nosotros los puntos. Por ejemplo, el más pequeño que teníamos nosotros es un menos 1. En menos 1, 2.17, 2.17 como por aquí, menos 1, 2.17, dice que la función crece antes del menos 1, es creciente, va a ir teniendo ustedes esa información, crece de menos infinito a menos 1, entonces pongo los puntos críticos. Y luego otro punto crítico que yo tengo es el 2. 2, menos 2.33, menos 1, menos 2 y punto 33 por aquí. La función crece y luego decrece y luego crece. Eso es lo que yo sé con los puntos críticos. Ahora voy a poner el punto de inflexión. El punto de inflexión está en
un medio, vamos a suponer que el 1 está acá, un medio, coma, menos 0.08. Un medio menos 0.08, pues más o menos por aquí. Ese es un punto de inflexión que significa que antes, a ver, este menos 1 está verdaderamente muy lejos, si no, no nos va a salir nada. Menos 1 y 2.17. Ahí está. Entonces, antes del menos 1 crece, del menos 1 al 2 decrece y luego vuelve a crecer. Otra cosa que sabemos es que antes del 1 medio, porque este es un punto de inflexión, es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba. Las raíces, no podemos encontrar raíces, pero al menos sí puedo saber que si x vale 0, f de x es igual a 1. Entonces hay un punto que también es importante poner, que pasa por aquí. No sabemos cómo pasa por acá, por eso como no sabemos, pues ya no ponemos nada, hacemos así como que ok, por ahí va a pasar. Y por último, gráficas. Les comento, yo no hago una tabla de cómo se hacen de qué hay que hacer, o sea, de qué fue lo que pasó, o sea, el resumen de todo lo que hicimos, no hago la tabla. Pero sí estoy consciente de los puntos que estoy poniendo. El menos 1 es un punto crítico, antes del menos 1 crece y antes de esto es como decir, ok, aquí están mis concavidades, aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba, eso es lo que sé, en este punto, este es el punto. O sea, todo lo que yo haga aquí va a ser con concavidad hacia abajo y todo lo que haga a partir de aquí va a ser con concavidad hacia arriba, a partir de este punto. Por lo tanto, veo yo en mis datos que ya había hecho que antes del menos 1, creciente, crece y todo hasta acá es concavidad hacia abajo, entonces tiene que crecer de esta manera. Crece con concavidad hacia abajo hasta ahí. Y luego decrece hasta acá. Bueno, va a decrecer, sigue siendo cóncava hacia abajo. Tiene que pasar por el 0,1 hasta este punto, pero como aquí es un punto de inflexión, voy a cambiar de concavidad a cóncava hacia arriba. Entonces, compañeros, les voy a comentar. Tenemos que hacer o pecar un poquito de exagerados con las concavidades, es decir, si tienes que escribir la concavidad, sí se tiene que ver como que aquí cambió. ¿Sí me explico? Aquí fue donde cambió de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba y como usted puede ver, sí se ve que cambió. No podemos hacer todo esto así o pensar que voy a cambiar la concavidad, decir, tuvo que haber sido aquí, pero pues no pasa nada, me lo doy más abajo y aquí la cambio. No, sí hay que cambiar la concavidad aquí porque eso es justamente lo que se va a revisar. No puedes hacer una concavidad hacia abajo y luego decir, no, ahora para arriba. Tienes que hacer esto, pecar de un poquito exagerados y decir, ok, si aquí hago un cambio de concavidad, si va hacia abajo, pues ahora hacia arriba. O si aquí era hacia arriba, bueno, pues ahora hacia abajo. Pero sí se tiene que ver el cambio cuando tú lo hagas en tu libreta. Ahora, en tu libro. Ahora, de aquí sigue siendo cóncava hacia arriba, pero después del 2 decía que crecía. No es necesario poner estos puntos, no lo sabemos, al final de cuentas estamos bosquejando la gráfica, es más o menos así. Lo que sí debe de haber es, si se pueden, las raíces. En este caso no podíamos encontrarlas. Pero al menos este punto, el 0,1 siempre puedes sustituir x igual a 0 en la función y ver qué te queda y, siempre. Entonces este punto hay que encontrarlo siempre, por dónde pasa. Otra cosa, crece, decrece y crece, es lo que sabes. La otra es las concavidades, hasta aquí cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba y tienes que pasar por esos puntos. El máximo que ya habías escrito, que era un máximo, y el mínimo. Y eso sería todo para este problema. A ver, este era un 2 y este era un 3, ¿verdad? Para este problema. Eso es todo.